Le damos la bienvenida al señor Marcelo Ramal, economista, profesor universitario, realizó sus estudios como licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, se desempeña actualmente como docente de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Quilmes. Es columnista regular de Política Obrera, se desempeñó como legislador de la Ciudad de Buenos Aires en el periodo de 2013 al 2017. Un fuerte aplauso para recibirlo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de abordar los problemas que se estuvieron, ¿no es cierto?, planteando acá desde otro ángulo, pero seguramente también luego voy a recoger varios de los problemas de la actualidad que estuvieron colocados en esta mesa. El punto que me interesa colocar de entrada, atendiendo particularmente a que tenemos estudiantes de economía, profesores de economía, es una particularidad de Milei primero como candidato, como alternativa política, luego como gobierno. El hecho de que su planteo político y económico fue presentado bajo algo que podríamos llamar una cobertura teórica e ideológica. ¿No es cierto? Muchas veces hemos tenido candidatos, distintos tipos de debates políticos, pero acá aparecía alguien que trataba de estar imbuido de un paquete teórico, de conocimientos, de escuelas económicas que de alguna manera había que atender y si no aceptar, por lo menos respetar. El papel de esta carga ideológica, siempre me acuerdo de un reportaje que le hicieron en alguna de estas campañas electorales que me pareció emblemático de esto, ¿no? Un periodista muy conocido le pregunta a Milei qué lo diferencia de otro dirigente de derecha que estaba en ese momento candidateándose o dando vueltas, y Milei le dice, no, otro dirigente que además también es economista, ¿no? Entonces le pregunta qué lo diferencia y Milei dice, no, lo que pasa es que yo soy austríaco y él es de Chicago. Y el periodista lo mira y le dice, claro, sí. Mostrando el absurdo de toda la escena, porque primero Milei pretendiendo que alguien entienda que él es austríaco y otro de Chicago, ningún televidente iba a entender de qué se trataba, y el periodista haciendo el juego, es decir, entrando en esa parodia que tiene un sentido, inclusive en hacer el juego, que es el conocimiento o el pseudo conocimiento como factor de intimidación política. Para decirlo en otra palabra, este tipo sabe. No sé qué carajo es la escuela austríaca, no sé qué es Chicago, pero este tipo sabe. Y el periodista con su silencio, con no repreguntar, con no decirle, por ejemplo, a ver, Milei, dígame en qué consiste la escuela austríaca, no, darlo por aceptado, respetar, ¿no?, a la cobertura pseudo-teórica, pseudo-ideológica, como un factor de intimidación sobre el electorado y sobre la ciudadanía. Es la misma intimidación que se ejerce, por ejemplo, con un asado en Olivos, festejando un veto a los jubilados. Es decir, ustedes no entienden nada, yo hablo de cosas que ustedes no entienden, no tienen por qué saber, pero esto es lo que ustedes van a tener que aceptar como una carga teórica, ideológica, política, pseudo coherente, ¿no es cierto?, pseudo conocedora. Es por eso incluso
que Milei llevó adelante, digamos, toda una parafernalia, lo recuerdan ustedes, algunos meses atrás, con la presentación de un libro que tengo acá, con esa misma carga intimidatoria. Bueno, finalmente el tipo escribe un libro de teoría económica, aparentemente con varios plagios después de lo que se supo, ¿no es cierto?, por ahí. Pero, dejando de lado ese aspecto, yo me tomé el trabajo, ¿no es cierto?, de leer el libro. Bueno, y aparece acá un poco de esto, que podemos hablarlo acá, habiendo un ambiente de estudiantes de economía, que es esta escuela austríaca, ¿no es cierto? Aunque a Milei le gusta atacar o desconocer lo que se llama la escuela neoclásica, los llamados austríacos fueron parte, en general, de la corriente neoclásica, ¿no? ¿Y qué son esos neoclásicos? Bueno, es la corriente de ideas económicas que hacia 1870, 1880 se desarrolla en la academia de algunas universidades europeas con un solo objetivo. Esa escuela neoclásica de la cual surgen la mayoría de los libros, de los manuales de economía que hoy inclusive estudiamos en la universidad, el Samuelson, el Mochoni Becker, todo lo que forma parte hoy, ¿no es cierto?, de la gran estructura de la academia en ciencias económicas. Esa escuela neoclásica surgió frente a un grave problema teórico y político que se planteó en esa época. ¿Cuál fue ese problema? La economía política como ciencia había terminado siendo asimilada y a la vez superada por un socialista, por alguien que intentó tomar esos recursos de la economía política para una transformación social. Eso se expresó en el Capital de Marx. El primer tomo del Capital de Marx se publicó en 1871. Los manuales de economía neoclásica, entre los cuales está el manual del primer austríaco de la historia, Karl Menger, provienen de esa época, de esos años. Es decir, la escuela económica, que es para Milei el libro sagrado, surgió como un intento de ataque al socialismo científico, de ataque al marxismo. No tuvo otro propósito que ese. Dentro de esa rama general neoclásica, lo que se conoce como autores austríacos se destacaron por algunas cuestiones que son interesantes ver. La primera, bueno, un poco ya la dije, el odio al socialismo, ¿no? Son una serie de autores que se van a desenvolver en el siglo XX, von Boberg, Mises, Friedrich Hayek, que se van a caracterizar por escribir abiertamente en contra de los planteos socialistas y luego de las propias revoluciones socialistas. En algunos casos, como fue el caso de Friedrich Hayek, abierto simpatizante y asesor del régimen de Pinochet. Es decir, tuvieron además una actuación política en cercanía, ¿no es cierto?, con varias de las dictaduras militares del siglo XX. Luego, esta corriente austríaca tomó una posición muy clara frente a ciertos graves problemas económicos que surgieron de las crisis capitalistas que tuvieron lugar en el siglo XX. Ustedes saben que después de casi 50 años, entre 1870, 1880 y 1930, en que algunos creían
que el capitalismo iba a tener un crecimiento indefinido, bueno, emergió la Gran Depresión de 1930 y allí comenzó un debate dentro de los propios neoclásicos, dentro de los propios economistas del sistema, es decir, que defendían al sistema, en relación a cómo abordar las crisis. De un modo general, el planteo en relación al abordaje de las crisis tuvo dos grandes bloques dentro de estos economistas del sistema. El enfoque keynesiano, que por un lado planteó la necesidad de llevar adelante un gasto público para sacar a la economía de la depresión, financiar ese gasto público con deuda o con emisión, y que en ese planteo estatista, y esto muchas veces no se dice, concretó su mayor acción intervencionista de Estado con la Segunda Guerra Mundial. Le guste o no le guste a los keynesianos, hay que decir que la manifestación más completa del gasto público keynesiano fue la guerra. Del otro lado, se levantó, y en oposición al keynesianismo, justamente la llamada corriente austríaca. ¿Cómo pretendía afrontar la crisis? Llevando la depresión hasta el final. Esto era lo que, por ejemplo, Friedrich Hayek planteaba en los años 30. La economía norteamericana y europea tiene que llegar tan bajo como tenga que llegar. Y el desempleo se va a resolver cuando alguien, en definitiva con salarios de $5, no tenga otro remedio que emplearse para no morirse de hambre. Este fue el planteo austríaco, ¿no es cierto?, frente a los problemas de la Gran Depresión. Naturalmente que estos planteos chocaron siempre y en última instancia con la insurgencia de las masas, que no toleraban una masacre social. El keynesianismo, en cierta manera, fue una reacción defensiva frente a la posibilidad de que esa política de depresión permanente culminara en una revolución social. El mundo, de una u otra manera, se ha ido bamboleando entre estas dos alternativas. Me refiero al capitalismo y sus crisis. Entre el Gatorade keynesiano, que termina en grandes crisis de deuda, en grandes crisis inflacionarias, y la inyección letal, ¿no es cierto?, del darwinismo que en la escuela austríaca, pero que tuvo otras expresiones, ¿no es cierto?, con Milton Friedman, otras variantes, de alguna manera expresa, ¿no es cierto?, lo que Milei ha dicho querer o ha dicho colocar, ¿no es cierto?, en su programa, y lo que de alguna manera coloca acá en esto, que quiere ser un libro, ¿no es cierto?, quiere ser un planteo. Ahora, lo que es importante destacar es lo siguiente. En esta cobertura ideológica aparece un punto muy fuerte, que es esto que recién mencionaba Juan, el anarcocapitalismo, la impugnación del Estado y la crítica del Estado, incluso en su versión capitalista, como antagónica, ¿no es cierto?, al desenvolvimiento del capital. En esta crítica del Estado, incluso desde el punto de vista teórico, hay una enorme superficialidad y un desconocimiento del vínculo histórico entre el Estado y el capitalismo. En el origen del capital, en los tiempos del capital comercial y de los monopolios coloniales, el capitalismo no surge solo, surge de la muleta de los grandes imperios coloniales, sin el respaldo de las flotas militares
de las guerras contra otras potencias, de la ocupación cruenta de América, de las Indias Orientales, por parte de los grandes imperios, es decir, de los grandes estados, el capitalismo comercial no hubiera tenido un desenvolvimiento, una apoyatura. El capitalismo solo pidió liberarse de las muletas del Estado cuando ya, bajo la forma de la manufactura y de la gran industria, se sintió suficientemente fuerte en lo que hacía a las grandes potencias y principalmente a Inglaterra, como para predicar la libertad comercial y reclamar el retiro del Estado. Pero en esta época histórica de decadencia del capitalismo, ha vuelto un estatismo. Como ocurre, ¿no es cierto?, con el ciclo, ¿no es cierto?, del ser humano, que muchas veces en su etapa ya de declinación recoge limitaciones y problemas propios de un bebé, de un niño. Bueno, el capitalismo senil es también estatista. No puede sobrevivir sin el socorro del Estado. Y el keynesianismo fue un poco eso, es decir, el gasto público, la emisión, la deuda, para sostener a un régimen social que indudablemente flaqueaba en torno de su contradicción crucial, es decir, una organización social que multiplica todo el tiempo la productividad del trabajo y al mismo tiempo restringe la masa de medios de consumo que esa misma población trabajadora aspira a tener. Y entonces, bueno, este señor que produce, ¿no es cierto?, en una mina, pero podría ser de cualquier otra actividad, puede llevar a los operarios a trabajar 10 veces más después de derrotar una huelga, pero los que hacen eso con el litio, con el gas y hasta con los alimentos, después no tienen dónde venderlo. Porque hoy, con Rigui o sin Rigui, hay sobreproducción mundial de litio, de hidrocarburos, incluso de varios de los cereales que han tenido, ¿no es cierto?, caídas en los precios muy grandes en el último periodo. En desconocimiento de esta historia aparece este antiestatismo libertario, pero que por supuesto está presente en el libro de Milei, pero ahora a la luz de 9 meses de gobierno de Milei, es necesario colocar bajo un examen, ¿no es cierto?, el planteo y la cobertura ideológica del libertarianismo antiestatista. ¿Por qué? El gobierno de Milei es furiosamente estatista. Es un gobierno que ha aplicado toda la fuerza del Estado para hacer retroceder de un modo inusitado la condición de vida de los trabajadores, de los jubilados, del mundo de la ciencia, del estudio. A ver, los famosos precios de la economía fueron movidos sobre la base de fuertes decisiones del Estado. Atribuir a las fuerzas del mercado la reducción de los jubilados en un 50% de su haber, el aumento de un 900% de las tarifas de gas o la inicial devaluación monetaria del 130%, ahí no hubo ninguna fuerza ni del mercado, ni del cielo, ni de ningún otro lado, que no sean los decretos del Estado. Es decir, es un gobierno que ha sido estrictamente estatista para poner en marcha un proceso de confiscación del trabajo a costa del capital. Miren, acá se mencionaron, ¿no es cierto?, previamente se pusieron una serie de indicadores que son muy claros, pero
me gustaría comentar, ¿no es cierto?, algunas de las cosas que se colocan acá, porque vamos a tomar simplemente un ejemplo. El problema del equilibrio fiscal, del supuesto superávit primario en las cuentas fiscales y todo lo demás, es un fraude. El gobierno reemplazó la deuda con la cual cargaba el Banco Central por una deuda que ahora carga el Tesoro a través de unos pagarés, de unas letras que tienen un mecanismo muy peculiar. Generan intereses, pero esos intereses no se pagan ahora, se capitalizan. Es decir, el Estado les dio una deuda por un capital de 100, a fin de mes eso generó 10 de interés y ahora hay capital más interés de 110. Los 110 van a generar un interés de 11 y al otro mes habrá LECAPS por 121 y luego por 140 y esa bola se irá incrementando, pero al vencimiento se paga todo. El gobierno con las LECAPS le ha dado al sistema financiero el mecanismo de las tarjetas de crédito, más precisamente del pago mínimo de la tarjeta. Si alguno de ustedes tiene la desgracia de tener una tarjeta y además hacer el pago mínimo, sabe muy bien lo que estoy diciendo. Es decir, no te preocupes, pagas esto nada más, pero los intereses, papá, van para el mes que viene y la bola de nieve se va agrandando. Bueno, el gobierno tiene una tarjeta de crédito con pago mínimo y nos quiere hacer creer que eso es equilibrio fiscal. Pero sobre este punto quiero decirles otra cosa. El equilibrio fiscal, además de ser un fraude numérico, es un fraude teórico. Es un fraude teórico. ¿Por qué? Ninguna empresa estrictamente se mueve con el principio del equilibrio de ingresos y gastos. Naturalmente, si el gasto incluye la inversión, tiene que haber un recurso por el cual se apuesta con la expectativa de un rendimiento futuro. Que eso no existe actualmente lo demuestra el hecho que Argentina está liquidando su capital fijo. Por eso ha habido accidentes de trenes, por eso va a haber cortes de luz, por eso hay gravísimos problemas viales. Entonces tenemos presente, ¿no es cierto?, un verdadero fraude económico, ¿no es cierto?, que se presenta detrás de este mito del equilibrio fiscal. Ahora, ya para ir de alguna manera concluyendo y para ir cerrando, Hernán Lester arrancó, que quiero de alguna manera cerrar con lo que él comenzó, que es este señalamiento sobre el decreto que se conoció en el día de ayer, que es un cheque en blanco para que el gobierno renegocie, ¿no es cierto?, reestructure la deuda como quiera. ¿Cuál es el significado de este decreto? Primero, Hernán lo dijo, sigiloso. No hubo cadena nacional, no es el domingo a las 9 de la noche, vamos a escuchar a ver que viva la libertad, nada. Un decreto boletín oficial en el mayor sigilo. ¿Por qué motivo? Porque ese decreto es la confesión del fracaso definitivo del gobierno de Milei en su propósito financiero estratégico. ¿Cuál era ese propósito financiero? El reconocimiento integral de la deuda pública que recibió en diciembre del 2023. Es lo que dijo siempre. Nosotros vamos al equilibrio fiscal, vamos a recoger el dinero para asegurar el pago de la deuda. No somos defolteadores seriales. ¿Se acuerdan del otro domingo? No, nosotros no somos como ellos
que defaulteamos. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué es un canje de deuda? ¿Qué es un canje de deuda? Un canje de deuda es un default. Solo que los economistas, volviendo a eso que decía al comienzo, la intimidación ideológica, le dicen reestructuración de deuda, reperfilamiento, canje, no, dijo, quiebra, default, cesación de pagos. Argentina no puede pagar los vencimientos del año 2025, que ascienden a 24.000 millones de dólares, aproximadamente la mitad son con organismos financieros internacionales, ponele que se bicicletee, la otra mitad son con acreedores privados. Tiene que haber alguna salida, no la tiene a mano. ¿Y cuál era la expectativa del gobierno? ¿Cuál era el plan original del gobierno? Conseguimos los 15.000 millones de dólares del FMI, de algún acreedor privado, reciclamos esa deuda y sobre la base de un proceso de ingreso de capitales a lo Cavallo, afrontamos el problema de la deuda ofreciendo a los que vengan el caramelo, la zanahoria, ¿de qué cosa? De la liquidación de los derechos laborales de los trabajadores argentinos. Eso es lo que llevó Milei a Wall Street ante la campanita, para tocar la campana y todo lo demás. Fuera de eso nada, pero incluso con ese ataque a los trabajadores, los 15.000 millones no aparecen. Y como no aparecen, viene el decreto de ayer, el default. El decreto de ayer es lo siguiente: muchachos, la deuda del 2025 la vamos a tener que refinanciar, el dinero no está, y para refinanciar eso necesitamos las manos libres para aceptar lo que sea. ¿Por qué? Porque con un riesgo país de 1.400 puntos no van a conseguir patear esa deuda por 3 o 4 años por tasas de interés que no bajen del 13 o 14% anual. En dólares. Es lo más parecido posible al famoso megacanje del 2001 de Sturzenegger, que para no quebrar en julio del 2001 aceptó una refinanciación a tasas usurarias simplemente para correr un poquito el horizonte de vencimiento de la deuda. Por esa refinanciación, por ese megacanje, Sturzenegger debió ir preso. No fue preso, ahí viene lo de la puerta giratoria, ¿no es cierto? El criminal vuelve al lugar del crimen y lo tenemos de vuelta armando el segundo megacanje, pero esta vez con Milei y con Caputo. Pero, insisto en una idea, este megacanje de improvisación revela el fracaso estratégico del planteo de Milei y de Caputo. El gobierno ha fracasado. Y esto va a conducir a una crisis política, indudablemente. Ustedes dirán, bueno, son palabras. Hablar de fracaso son palabras. Yo les pregunto una cosa. ¿Qué pasó con la cotización de los bonos ayer y hoy, después del anuncio de este decreto? Se vinieron abajo. Los bonos vinieron abajo por una lógica muy elemental. Al que tiene ese título, ese decreto le dice: prepárate porque no te lo voy a poder pagar. Y por lo tanto la cotización del título, ¿no es cierto?, tiene que caer. Entonces, este es el cuadro que tenemos. El antiestatista libertario, recitador de palabras raras en la televisión, resultó un estatista furioso. Usó el estatismo para atacar a los trabajadores y para rescatar una operación financiera que en definitiva no ha podido rescatar. Las cosas se están pareciendo demasiado
a ese 2001 de Schwarzenegger, Cavallo, Corralitos y demás, el elemento que hay que incorporar indudablemente es la determinación que todos los que estamos soportando este estado de cosas llevemos adelante para que efectivamente el impostor se caiga en su impostura definitivamente. Bueno, me queda alguna cosa, pero la voy a contestar después en el debate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Abrimos la sesión de preguntas. No sé si hay alguna pregunta para Marcelo, para Juan, que quieran hacer. Siempre están tímidos al principio. Bueno, dame una consulta, ¿no? Vamos a ponerle que Milei consigue los 15 millones que necesita para solventar la economía. 15.000 millones. 15.000 millones. Para solventar la economía. Eso sería más préstamos, más tasas que pagar, más cosas que pagar. ¿Cuánto más podría sostener todo esto? Bueno, hacemos... ¿Escuchás varias preguntas? Sí, escucho varias, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo quería hacer una aclaración que me quedó anteriormente de Lecter. Yo lo que veo acá es que la parte económica y técnica resulta súper clara. Los indicadores son muy claros y esperé para hacerle precisamente a Marcelo Ramal, que es político, esto de ¿qué pasa con los políticos? Porque nosotros entendemos la gravedad de esto, pero si no hay un movimiento político que ordene, se organice, es muy difícil que el pueblo en general, no así que la gente trabajadora, común y demás, se detenga en estos detalles. Eso por primero. Y segundo, que hay una gran manipulación mediática y se escucha a la gente decir, bueno, pero esto fue heredado, esto quedó así. O sea, se da una justificación, aún con el panorama que tenemos económico, casero, doméstico, que es increíble de justificar o de sostener. Entonces, desde la política, y más siendo que ayer se deroga este artículo 65 de la Constitución, ¿qué se piensa hacer? O sea, no se habla de eso, no más allá de todo lo que nosotros podamos comprender políticamente, ¿se va a llevar a cabo algo constitucional? ¿No? Pedir, por ejemplo, que quede nulo este decreto de necesidad y urgencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se empieza a contestar? Podemos empezar a contestar. Voy a decir tres cosas, pero primero quiero decir algo que me quedó picando del debate anterior, pero que no lo quiero dejar de mencionar, que tiene que ver con las relaciones laborales y la tecnología, que es una cuestión que como socialista no quiero dejar en el tintero. Los cambios tecnológicos, en nuestra visión, no constituyen ningún fatalismo para las relaciones laborales. Esta es una idea lamentablemente muy acendrada, pero podríamos resumirlo en lo siguiente. Un chofer de Uber precarizado, ¿no es cierto? Y que se dice, es por la tecnología. El tipo está arriba del auto, trabaja por viaje, no se puede hacer otra cosa. El mundo ahora es así, ¿no es cierto? Entonces es notable porque la tecnología del siglo XIX, después que la clase obrera conquista la jornada de 8 horas, permitía asegurar con una ficha de cartón que alguien trabaje 8 horas y no 10 como antes, ¿no es cierto?, que se conquistara la jornada de 8 horas. Pero
aplicaciones, sistemas digitales, comunicación a través de celulares, no pueden asegurar, no pueden garantizar, por ejemplo, que un chofer se le plantee, mira, tenemos computado y contabilizado todo lo que trabajaste, vas a recibir un salario. No, ahora no se puede. No es así, no es así. Si actualmente hay precarización laboral, es porque la clase capitalista y su Estado ha avanzado sobre la organización colectiva de los trabajadores, y los que dirigen los sindicatos han dejado pasar esa precarización laboral. Atribuirle a la tecnología la precarización laboral es declarar que la subocupación, el trabajo precario, sin horario, a destajo, es una fatalidad que nadie puede superar. Tenemos que buscar erradicarnos de la cabeza esa cuestión. Las conquistas laborales es notable, porque gracias a la tecnología en esas condiciones, hoy trabajaríamos peor que hace 50 años, no puede ser. Si hoy trabajamos peor, es porque la relación de fuerza entre la clase trabajadora y el capital ha retrocedido. Y en eso ha jugado un papel fundamental y lamentable las direcciones sindicales que han avalado ese retroceso. No creamos otra cosa, porque entonces vamos a terminar asimilando el trabajo precario a un fatalismo. Indudablemente las cosas no son así. Eso quería decir. En segundo lugar, el problema de un crédito está lleno de contradicciones. Yo te pregunto, uno sería interesante preguntar lo siguiente: si esto resuelve, ¿no es cierto?, la situación económica y todo lo demás, ¿por qué el FMI no lo da? Porque finalmente el debate es ese. Y le dicen, lo necesitamos, y el FMI dice, no te lo voy a dar. Porque el Fondo Monetario sabe que va a alimentar el agujero negro de una nueva bolsa, de una nueva fuga de capitales. Es decir, va a reiterar lo que ocurrió ya con Macri. ¿No es cierto? Entonces, el famoso préstamo crea una crisis, si no viene, pero plantea una crisis, incluso eventualmente mayor, si llega a venir. Y en el fondo de esto también, y no podemos dejar, existe una situación mundial de enorme convulsión financiera, de guerras, que en cierta manera inhabilita o inviabiliza la salida de Milei, digamos, de ser un peón o un alumno privilegiado del capital internacional, como de algún modo lo proclamó hoy en la ONU, mientras lo escuchaba en los auriculares viniendo para acá. Sobre este tema que vos planteaste y que vos también un poco parecido le sugeriste, miren, les doy mi visión sobre esta cuestión que un poco se relaciona con lo que decía de las relaciones laborales. La opinión pública, el clima popular, todas esas cosas, creo que vos utilizaste el término medio, el denominador común, dije, creo que utilizaste la palabra denominador, todo eso no existe como abstracción o como entelequia. La opinión popular es formada por los factores políticos, sociales, mediáticos que están actuando todo el tiempo sobre la cabeza de las personas. Fíjense el impacto que ha jugado esto que yo mencionaba antes, la intimidación ideológica. Este tipo sabe, sabe. Dijo austríaca, no sé lo que es austríaca, pero algo debe ser. Hay que ¿no es cierto? Fíjense la intimidación que juega, ¿no es cierto?, toda esa cuestión. Entonces,
Yo creo que es importante, frente a eso, hacernos cargo de este cuadro, desenmascarar, delatar la impostura, ¿no es cierto?, que implica todo este armado político, financiero que se ha construido en torno de este gobierno, y entender también dos cosas. Primero, que no ha gobernado solo. No ha gobernado solo. A ver, hay una ley bases, alguien la votó. Los 7 senadores de Milei solo no la sacaban. Hay un DNU 70 que está dormidito ahí archivado en el Congreso. No lo tiraron abajo. Es decir, es un gobierno muy, digamos, sui generis. Gobierna por decreto con la conformidad de un arco político muy significativo, que a su vez le vota las cosas y después sale de ahí y dice: che, viejo, ¿qué pasa que la gente no reacciona? Pero si vos sos el responsable de que no reaccione, vos sos el somnífero de la reacción popular y todavía te quejás de que no ocurra. Entonces, ese es el cuadro político que estamos viviendo. Y esto que sin duda hoy ya está ocurriendo, que empieza a incubarse una reacción, esta disconformidad que se expresa de múltiples maneras, va a tener que transitar un recorrido social, sindical, político diferente al de los que habilitaron a esta situación. Esa es mi visión. Bueno, les agradezco Muchísimas gracias. Para finalizar, la docente Ágata Bello y la directora Claudia Gómez le van a entregar un presente a nuestro invitado. Antes de finalizar, agradecemos a Norberto Fede, contador, presidente de la Unión Industrial de San Martín, por visitarnos nuevamente y acercarnos el contacto de San Leche. Y a Marco Michalmes, estudiante de la carrera de Economía, por acercarnos el contacto de Marcelo Ramal. Realmente fue una jornada de lujo. Le damos un fuerte aplauso. Y concluimos esta jornada con el deseo de que se repliquen los debates, las preguntas y los análisis que nos permiten construir una sociedad donde la economía política sea una herramienta que se utilice a favor de la liberación de los pueblos y la palabra desarrollo sea sinónimo de igualdad. Muchas gracias por haber venido.